Primera parte. El ejército israelí se encontraba muy cómodo y no daba ninguna contestación hacia ningún ejército árabe que pudiera suponer una amenaza al Estado de Israel. En todas sus guerras anteriores, Israel empleó una superioridad estratégica sobre todos los ejércitos árabes. Existe un pacto de cooperación estratégica entre los Estados Unidos e Israel, por el cual los Estados Unidos le garantizan una superioridad estratégica sobre todos sus enemigos. Tanto América como otros países europeos están dispuestos a proveer a Israel con todo tipo de armas con el fin de asegurar su existencia y perpetuación en esta región. Los aviones recorrían la región en portaaviones por el mar Mediterráneo. América y apoya la total existencia de Israel y de sus intereses, no aceptará nada que no sea compartir con Israel un trozo de nuestra comida y un sorbo de nuestro agua también. En sus comienzos, no había nada que distinguiera la resistencia islámica de lo que se consideraba comúnmente como guerra de guerrillas. Por lo tanto, su influencia era importante en relación con la abundancia de comandos de resistencia y la gran cantidad de sus operaciones. De ahí que la cantidad superaba la calidad. Este asunto destacó en las etapas iniciales del comienzo de la resistencia en 1982. Esta situación continuó hasta que la resistencia islámica adaptó un nuevo método de lucha que compensaba la baja calidad de las operaciones militares individuales. Esta nueva arma anónima e inesperada en aquel momento era el arma del autosacrificio o el arma de la autoinmolación, o como lo explicábamos en aquel momento cuando yo estaba aún en el ejército, que la resistencia había creado una bomba atómica humana. Así que se produjeron en Tor, donde el cuartel general del gobernador militar fue destruido, o en Beirut, o en otros sitios, 3 operaciones de autoinmolación que provocaron un cambio en la forma de combate. El difunto Pierre Gemayel solía decir que la fuerza del Líbano estaba en su debilidad. Cuando yo estaba en el ejército solíamos decir que la fuerza del Líbano estaba en su ejército. Este es el famoso río Bisri. Y este es el pasaje que conoces. Hasta el año 2000, Hezbollah, en el sur del Líbano, la resistencia islámica, luchó una guerra contra la ocupación. La táctica era ofensiva, incluso atacando al ejército del sur del Líbano.
La fase más esclarecedora, más consolidada y más efectiva para la resistencia islámica fue el periodo entre 1993 y el 2000. Hezbollah consiguió provocar inestabilidad e inseguridad para el ejército israelí en el norte de la ocupada Palestina. La opinión pública israelí protestó por la presencia del ejército israelí en el sur del Líbano hasta el punto de que Barak retiró su eslogan para la campaña electoral. Debido a este eslogan, ganó las elecciones y cumplió su promesa de retirar el ejército israelí del sur del Líbano en menos de un año. La población israelí se convenció de que no podían vencer una resistencia que poseyera los 4 elementos: una organización militar coherente, una célula efectiva, una aptitud inteligente y una capacidad superior de información. Estos 4 elementos que la resistencia islámica demostró ante el enemigo israelí les convencieron de que nunca superarían la resistencia islámica, a pesar de las capacidades de las que disponían. Por eso se retiraron. El IDF ha completado su retirada esta noche del Líbano y todos nuestros hijos han vuelto sanos a casa. En el año 2000 abandonaron bajo presión el Líbano, sin obtener nada a cambio. Era la primera vez en la historia reciente que el ejército israelí abandonaba el país sin obtener nada. Israel, por primera vez en la historia, fue obligada a abandonar el Líbano. No hubo ningún acuerdo porque la resistencia y Hezbollah eran lo suficientemente fuertes para que Israel comprendiera que sus pretensiones en el Líbano le iban a costar demasiado. Israel se retiró del Líbano en el año 2000. La primera retirada fue en el 2000 y se llamó Primera Liberación del Sur. El ejército israelí recibió muchos ataques, tuvo muchas bajas y la moral estaba muy mermada. No hemos abandonado nuestras armas y nunca lo haremos mientras haya prisioneros dentro de las cárceles. Prisioneros y cautivos. Os aseguro que la libertad, así como la victoria, os llegará gracias a las pistolas de los muyahidines. Vuestros hijos, vuestros seres queridos, los caballeros de la victoriosa resistencia islámica. En ningún caso he sugerido eso. La intención de secuestrar soldados era muy clara. Sayed Hassan Nasrallah lo había mencionado muchas veces en discursos públicos durante esa época. Si lo recuerda, el origen de la intención de secuestrar soldados empieza en secuestros anteriores. Ese fue el caso de un reservista llamado Coronel Tannenbaum, que fue retenido por Hezbollah. Hay un oficial con el rango de coronel en el ejército israelí que ha trabajado para el Mossad durante mucho tiempo y que ha intentado infiltrarse en Hezbollah con la ayuda de algunos superiores. Fue vigilado estrechamente tal y como estaba planeado y fue atraído hacia el Líbano, donde llegó por su propio pie. Una vez en el Líbano, en nuestra tierra natal, la resistencia tuvo el derecho y el permiso legal para mantener en cautividad a un oficial del ejército israelí. Parte del proceso, parte del acuerdo para la liberación, incluía la liberación de prisioneros libaneses retenidos por Israel. En algún momento, hubo un incumplimiento del acuerdo para la liberación de prisioneros. Lo que ocurrió, hasta donde yo sé,
es que cuando se alcanzó el acuerdo para la liberación de prisioneros libaneses por Israel, a cambio de que el coronel Tannenbaum fuera devuelto a Israel, en ese momento, en contra de lo acordado, en el gabinete, Netanyahu, que era miembro de ese gabinete, boicoteó el plan de Sharon y se negó a la liberación de los prisioneros libaneses. Son estúpidos, porque no han liberado a Samir Quintar. Después de 1, 2 o 3 meses, vamos a ver qué va a pasar. Debería haber sido liberado ahora y estar sentado en esa silla. Pero son tal y como los describió su analista político. Esa es la verdad. Están repitiendo el mismo error. Quiero decir que el enemigo debería haber liberado a Samir al-Quintar en esta ocasión. Pero como no lo han hecho, vuelvo a insistir, el enemigo se va a arrepentir en el futuro. Así que, de alguna forma, esto era una resaca del secuestro anterior. Y había un deseo explícito y claro de Hassan Nasrallah, en nombre de Hezbollah, de que hubiera un secuestro posterior para intentar la liberación de aquellos prisioneros que no habían sido liberados en el acuerdo anterior. Creo que se esperaba y no creo que fuera una sorpresa. De hecho, desde mayo del año pasado, Hezbollah estaba buscando la oportunidad de hacer prisioneros entre los militares. Los combatientes que capturaron prisioneros israelíes ni siquiera consultaban los cuarteles generales de Hezbollah porque no tenían tiempo. No podían decirles a los israelíes: esperad, vamos a llamar y vamos a pedir permiso y después os secuestramos. Sabemos, y todo el mundo sabe, que Hassan Nasrallah lanzó un ultimátum y lo dejó claro 5 meses antes de la guerra. Tenemos prisioneros en Israel y estamos dispuestos a capturar prisioneros israelíes en cualquier momento. Dio una orden que fue en febrero de 2006. Los israelíes saben mucho sobre el Líbano. No demasiado sobre Hezbollah, pero algo saben, estoy seguro. Tienen información, saben muchas cosas sobre el Líbano, pero no las entienden. Esa es la diferencia. De hecho, tienen demasiada información, ¿verdad? Y no entendieron cuando Sayyed Nasrallah dijo hace meses que secuestraría soldados para intercambiar. Pensaban que estaba bromeando. Llega Hezbollah y secuestra soldados israelíes, mata a alguno de ellos, cruza la frontera en su propio país. Es muy desconcertante para un país como Israel, que es más reputación que otra cosa. Perdieron su reputación y querían recuperarla. Los prisioneros de guerra en nuestro poder llegan a casa solamente de una forma, con negociaciones indirectas e intercambios. Y eso es todo. Los combatientes de Hezbollah encontraron a los israelíes, ¿sabes? Los encontraron y se acordaban de ellos. La explicación que dio Hezbollah es que si encuentras israelíes y eres capaz de secuestrarles, lo haces porque así querrán liberar a nuestros prisioneros. Los soldados nunca se olvidan de lo que son, lo saben bien. Todo el mundo sabe que esos soldados que media hora antes habían escapado de la frontera no los iban a recuperar luchando. Después de eso,
Se da un proceso muy largo. Diplomacia, negociaciones, lo que sea. Sabían esto. Sabían que no iban a recuperar a sus soldados, pero sí había una oportunidad. Era la ocasión para dar una lección a Hezbollah. Y también para los israelíes. Especialmente para los militares israelíes, lo más importante era recuperar el prestigio. El secuestro de 2 soldados como prisioneros probablemente permitió a los israelíes poner en práctica algo en lo que habían estado pensando de forma general solamente. Los planes que estaban estudiando habían sido trazados algún tiempo atrás. Pero si el enemigo israelí desea expandirse y piensa solo en su propio camino, el Líbano pagará el precio. Estamos preparados para el enfrentamiento. Más allá de lo que piensan el enemigo y los que le apoyan. Somos una nación valerosa y dura. Hoy estoy orgulloso de ser un ciudadano israelí. Esta es la mañana en la que nuestra sangre hierve. El día en el que se ha decidido cambiar las reglas del juego. El día en el que el gobierno ha decidido cambiar su comportamiento diferente a gobiernos anteriores. Solo una nación que sabe cómo defender su libertad la merece realmente. La sesión del gabinete no ha decidido el alcance de la operación. El regreso de los 2 rehenes, el alto el fuego total y el despliegue del ejército libanés por todo el sur del Líbano. Compañeros, lo que necesitamos es paciencia, determinación y firmeza. Creo que los eliminaremos.